Nuevamente, bienvenidos al curso de macroeconomía. Vamos a estudiar la unidad 1, la introducción al análisis macroeconómico. Para empezar, debemos nosotros definir qué es la macroeconomía. Encontramos muchos conceptos de qué es macroeconomía. La macroeconomía pues es todo un cuerpo de teoría resultado del estudio de los grandes problemas que aquejan al sistema económico, como el empleo, como la inflación, como la deflación, como el problema de las deficiencias entre países a nivel de exportaciones e importaciones. Hay otra definición de macroeconomía que nos dice en forma muy esquemática que estudiar la macroeconomía es como aquel que estudia el bosque, el conjunto de árboles, y que estudiar la microeconomía es estudiar un árbol en forma aislada. La macroeconomía nos permite entender el conjunto, nos permite entender la sumatoria de los grandes agregados. La macroeconomía también es una forma de entender qué está pasando en el entorno a nivel de las grandes variables que aquejan en este momento a la humanidad. En el año 1929 se presentó la gran crisis económica mundial que dio origen a los problemas que se estudian hoy en macroeconomía. ¿Cuáles fueron esos problemas que se presentaron en la crisis económica? El problema del desempleo involuntario, cuando grandes masas de población, de trabajadores en Europa y Estados Unidos quedan sin empleo. Esto pues no se había presentado antes, cuando el sistema económico aparentemente estaba en equilibrio, oferta igual a demanda de empleo. Cuando todo lo que se llevaba al mercado se vendía, todo se compraba, la oferta era igual a la demanda. Pero aquí, cuando se presentan los déficits o las diferencias entre oferta y demanda, los desequilibrios del sistema económico, nace la macroeconomía. ¿Por qué nace? Porque son las respuestas a por qué se presentan estos desequilibrios o estos déficits. Entonces, vamos a mencionar al señor John Maynard Keynes, un economista inglés que se ocupa de este problema del desempleo y escribe un libro que lo vamos a encontrar a lo largo del módulo de macroeconomía, que es el libro de John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. ¿Por qué estos temas? O sea, a Keynes le interesó el porqué del problema del desempleo, el problema de las tasas de interés y el porqué los desequilibrios del sistema. Este libro no ha pasado de moda porque todavía las crisis se siguen presentando en el sistema económico. Puede haber paro económico, las bolsas de valores pueden caer en determinado momento, la oferta, o sea, la cantidad de acciones que se venden en un mercado financiero puede llegar a no comprarse ese día y su precio, su cotización en bolsa llegar a cero. Entonces es preocupante para el sistema económico en general a nivel mundial estudiar por qué se presentan estas situaciones. El problema del desempleo, el problema de la inflación, una alza generalizada de precios, porque eso afecta a todo un sistema económico. Cuando suben los precios, la población pierde la capacidad de compra, el dinero pierde su capacidad de compra y esto va a afectar a las empresas porque las empresas no van a vender, las empresas van a quedarse con todo lo que producen y se da lo que se dio en la crisis del 29, que fue una crisis de sobreproducción, o sea que se llenaron de stocks de mercancías, no se compró todo lo que se produjo y las empresas quiebran, tienen que despedir personal, se generan los grandes problemas de desempleo en forma global y viene la crisis económica que se refleja en la caída de las bolsas de valores, se refleja en las quiebras empresariales y en sí en un paro económico generalizado a nivel mundial. Entonces, los diversos teóricos comenzaron a estudiar el problema de la macroeconomía a partir de estas grandes variables que para nosotros son variables problema, variables dependientes, como el desempleo, la inflación, que hablábamos de una inflación, el por qué se suben los precios en forma generalizada, que puede ser una inflación permanente, y llegar a interrelacionarlas. La inflación con relación al desempleo. Tenemos inflación y tenemos desempleo. Se hizo al final de los años 40 y 50 un análisis en los países desarrollados
y se encontró que algunos países que tenían alto desempleo tenían baja inflación, o que viceversa, podrían tener baja tasa de desempleo y alta inflación. Es decir, que entre estas dos variables problemas, el análisis económico nos dice que hay una relación inversa, que no podemos, o jugamos con alto desempleo y baja inflación, o con baja inflación y alto desempleo. Esa es la llamada curva de Phillips, que es graficar en un eje Y los niveles de desempleo y en un eje X los niveles de inflación, y cruzarlas y graficarlas y ver que hay una relación inversa entre estas dos variables. Entonces ya nosotros podemos deducir a partir de la teoría que un país no puede tener las dos variables resueltas. O resuelve el problema del desempleo y tiene que afrontar cierta inflación, o resuelve el problema de la inflación y tiene que afrontar cierto nivel de desempleo, que es lo que llamamos el desempleo, un desempleo estructural, que siempre se mantiene en el caso colombiano en un 9-10%, y unos niveles de inflación de entre el 4 y el 5%. A medida que vamos avanzando en el análisis de cada una de estas variables problemas, vamos interrelacionándolas y vamos buscando la explicación de por qué esa variable se viene presentando, por qué bajó el nivel de consumo en una comunidad. Entonces vemos que el consumo depende del ingreso de la población, y el ingreso de la población depende del empleo que tenga esa población. Entonces, si hay bajo desempleo, pues va a haber bajo nivel de ingreso, y al haber bajo nivel de ingreso va a haber bajo nivel de consumo. Keynes encontró que el problema era un problema de demanda agregada, que los países en los años 29 tuvieron una reducción en la demanda agregada, es decir, la población no pudo comprar lo que produjo, la población se abstuvo de comprar lo que produjo, y las empresas vieron reflejado este problema en grandes stocks de mercancía, grandes inventarios que no resolvieron, que no vendieron. Tuvieron que despedir personal, reducir sus costos despidiendo personas, y encontramos una de las explicaciones de las crisis. Una empresa que ha despedido personal, que reduce la producción, sus acciones en la bolsa de valores van a tener una cotización menor, van a valer menos, y eso se refleja a nivel global, a nivel macroeconómico, en los mercados financieros en un solo día. Señores estudiantes, cada una de estas variables las vamos a estudiar en el material que aparece allí. En la variable consumo, ¿de qué depende? Vemos que un país desarrollado, la población puede consumir bastante y puede ahorrar también, y si ahorra, pues puede invertir. Los bancos, que es el sistema financiero, puede captar ahorro cuando la población puede ahorrar, y si hay ahorro puede prestarle a las empresas para que inviertan. Entonces ven allí que hay una ecuación en la que el consumo supera los niveles de ingreso y la población puede ahorrar más, y si la población puede ahorrar puede invertir. Ahora, las familias pueden ahorrar por varios factores. Las familias ahorran por la cultura, por la capacidad que tienen de abstenerse del consumo. Las familias pueden ahorrar porque se ha educado a la población desde jóvenes para que puedan guardar parte de sus ingresos. Pero la inversión ya es de las empresas. Las empresas invierten si hay oportunidades en el mercado, las empresas invierten si hay innovación, las empresas invierten si hay nuevos mercados, si hay oportunidades para ampliar su producción. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que las familias ahorran y lo que las empresas inviertan para que se refleje eso como un equilibrio en el sistema financiero. Si los bancos captan ahorro, pueden prestarle a las empresas para que inviertan, y si las empresas invierten, pueden contratar más personal, aumentan los niveles de empleo y en esta forma aumenta la tasa de ocupación. Al aumentar la tasa de ocupación, la gente puede comprar más, y al comprar más, las empresas venden más y el sistema comienza a crecer. Esto Keynes lo propuso con varias alternativas, haciendo que los gobiernos dieran empleo cuando había bastante desempleo, pero para dar empleo un gobierno tiene que cobrar impuestos. Entonces vemos que allí
ustedes encuentran que las familias tienen que pagar impuestos, las empresas tienen que pagar impuestos y el gobierno, al tener con qué dar empleo, pues va a generar empleo. Pues eso es un empleo que genera el gobierno para ampliar obras, para construir carreteras, pero va a hacer que la población tenga mayor capacidad de compra, mayor capacidad de demanda y las empresas comiencen a vender. Si las empresas comienzan a vender, van a contratar más personal y el sistema económico se vuelve a activar. Este es el modelo sencillo que John Maynard Keynes vio como el modelo de demanda agregada, que cómo se puede activar a través de políticas como la creación de empleo por parte del gobierno, pero eso implica crear nuevos impuestos, la política fiscal, que la vamos a ver en las unidades siguientes, o si se sube las tasas de interés, las empresas no pueden invertir, entonces los bancos tienen que bajar la tasa de interés, se aplicará la política monetaria, que lo vamos a ver más adelante. Señores estudiantes, entonces vamos paso a paso estudiando la variable consumo, la variable consumo, ahorro e inversión, que son variables que están interrelacionadas, el gasto público, que apareció como una variable propuesta por Keynes. Los gobiernos deben promover y crear incentivos para que los países salgan de la crisis. Más adelante ya entenderemos por qué un país puede vender más de lo que produce a otros países para poder comprar lo que necesita y no produce internamente. Bienvenidos a esta unidad, yendo paso a paso. Allí aparecen los ejercicios, las gráficas que están explicadas de esta forma.